Buenas noches, chicos, espero que estén bien. Básicamente, el día de hoy vamos a hacer lo que es el taller de historia clínica neurológica. Vamos a comenzar primero explicando cómo será la dinámica de este taller. Inicialmente vamos a hacer una introducción de la historia clínica. Vamos a destacar qué puntos importantes de la historia clínica neurológica nos van a servir para poder orientar el diagnóstico del paciente, ¿vale? Más allá de, o por lo menos dar una impresión diagnóstica inicial con la cual nos podemos guiar y así poder dirigir cómo será el abordaje o el resto del abordaje del paciente en cuanto a exámenes clínicos, las imágenes o paraclínicos con pruebas de función bioquímica. Luego de esto hacemos una resolución interactiva de la historia clínica neurológica y para eso hemos traído casos, un paciente con debilidad y un paciente con cefalea. Comenzando ya lo que es la historia clínica en general, no solo la neurológica, básicamente la historia clínica va a ser un reflejo de lo que el paciente es y de lo que el paciente actualmente presenta, es decir, un reflejo de la queja actual del paciente. Sin embargo, también nos va a dar herramientas para poder contextualizar ese dolor en el entorno del paciente y nos va a brindar ciertas características a nivel de los antecedentes, por ejemplo, para nosotros poder orientar y pensar en un diagnóstico u otro. Generalmente, como cualquier historia clínica, esta se compone de una anamnesis y un examen físico. Sin embargo, en cuanto a la anamnesis, tenemos que es como un punto importante y a menudo es el más difícil. Generalmente, eh, muchas personas no saben cómo dirigirse a un paciente o no tienen conocimiento de cómo hacer preguntas directas o dirigidas o formuladas a los pacientes. Y esto también es importante porque todos los pacientes ya tendrán una historia que contar. Entonces, este aspecto de la historia clínica neurológica incluso puede ser hasta más importante en un examen físico porque nos permite contextualizar más que todo la queja del paciente. Nos permite ahorrar tiempo, nos permite ahorrar dinero, nos permite ahorrar costos y también las derivaciones que frecuentemente vemos a los médicos generales hacerlas hacia los neurólogos y que son derivaciones de patologías que precisamente los médicos generales pueden diagnosticar, ¿vale? Entonces, primero es esencial al hacer una historia clínica, darle la oportunidad al paciente de explicar cuál es su problema principal según sus palabras y su ritmo, ¿vale? ¿Vale? Luego es útil resumir lo dicho por el paciente para comprobar lo entendido y así poder hacernos una idea general de lo que nos ha referido el paciente. Lo siguiente es que dependiendo de lo que nos haya dicho o de lo que no nos haya dicho el paciente y teniendo en cuenta también lo que nos falte, entonces hacer preguntas dirigidas al paciente. O también si no entendemos algo, pues también hacerle las preguntas dirigidas. Por ejemplo, el paciente puede venir a mi consulta con un mareo, entonces yo le tengo que preguntar, señor Carlos, por ejemplo, cómo usted describe ese mareo para yo poder enfocarme y ver verdaderamente si es un mareo o si es, por ejemplo, una debilidad generalizada y que el paciente pues, puede estar anémico. También hay que evitar los términos técnicos y esto precisamente porque la historia clínica es un documento que también debe entenderlo el paciente. Y lo otro es que debemos utilizar terminología general porque la historia clínica no solamente es para nosotros, sino también para otros colegas, ¿vale? Entonces, allí la importancia de utilizar términos comunes en la práctica médica. También hay otro punto y es que la historia puede no tener sentido. ¿Con esto a qué me refiero? Que, por ejemplo, hay pacientes que llegan con afasia, hay pacientes que llegan con depresión, que no le hablan a nadie, o hay pacientes que ya tienen una demencia de base o que llegan histéricos. Y es preciso identificar a estos pacientes para poder dirigir la entrevista hacia otras personas que nos puedan ayudar. En cualquiera de los casos, pues cada médico adapta o desarrolla su propia forma de hacer la historia clínica. Sin embargo, lo que podemos hacer es eh, desglosar el diagnóstico o lo que pensemos al final en tres aspectos para así poder redondear todos los hallazgos en la historia clínica. Y esto es algo que se hace mucho en neurología y
espero que ustedes también lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer sus historias clínicas. Por ejemplo, tras de hacer la anamnesis, hay que establecer un diagnóstico topográfico, sindromático y también un diagnóstico etiológico. Básicamente, el diagnóstico topográfico es definir el nivel de la lesión según lo que nosotros pensamos, si es en la corteza cerebral, si es en tálamo, si es en médula oblongada, bulbo raquídeo, médula espinal o incluso un nervio periférico. También el diagnóstico sindromático, que es el conjunto de síntomas relacionados que podríamos enmarcar dentro de un solo síndrome, y el diagnóstico etiológico, que de pronto es el proceso o el tipo de proceso patológico que nosotros estemos sospechando, ¿vale? Entonces, ¿qué parámetros o qué aspectos son importantes en la historia clínica neurológica? La edad, evidentemente, como en toda historia clínica, el sexo, la lateralidad y la ocupación. La lateralidad es importante porque la dominancia de los hemisferios toma mucha importancia. El hemisferio dominante, o sea, el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas, contiene el lenguaje en casi todos los diestros y como pueden ver también en el 70% de los pacientes que son zurdos y ambidextros. Entonces, por ejemplo, me llega un paciente con una afasia de Broca, que cuando se presenta es porque está en el hemisferio dominante, pero el paciente es zurdo, yo lo primero que voy a pensar, perdón, yo lo primero que no voy a pensar es que precisamente es digamos, la lesión está en su hemisferio derecho por ser zurdo. No, la mayoría de estos zurdos, su hemisferio dominante se mantiene en el lado izquierdo. Vale. También tenemos la historia de la dolencia o la queja actual y me gusta hacer este enfoque en 7 dimensiones, que ya lo vamos a hablar más adelante. Luego hacer las preguntas de cribado neurológico, también una historia, hacer preguntas para un historial médico anterior y los antecedentes, antecedentes familiares y una historia social. Esto nos permitirá precisamente al final de la evaluación hacer una síntesis diferencial del diagnóstico y también, déjenme ver si puedo señalar, sí, y también hacer una hipótesis para poder determinar qué exámenes nos pueden servir según los diagnósticos o las sospechas que tenemos en el momento antes de dar un diagnóstico final. Porque al final lo que uno da son impresiones diagnósticas, ¿vale? Ya con los exámenes ya podemos corroborar. Entonces, ¿en qué se basa ese problema actual o esa queja? Y esto básicamente es en lo que se resume la enfermedad actual. Tenemos la localización y esto es porque va a haber una diferencia significativa a veces, bueno, en la mayoría de los casos en neuro, que el sitio de la causa es diferente a donde el paciente refiere la molestia. Por ejemplo, tenemos un paciente con una discopatía del ciático, entonces el dolor está en la parte baja de la espalda, me lo refiere ahí, bueno, no me lo refiere, ya nosotros sabemos que está allí la causa, pero el paciente va a referir entonces dolor en la parte dorsal del muslo, de la pierna y también de la pantorrilla y el pie, ¿vale? En cuanto a la cualidad de la queja, es importante hacer una específica descripción de la misma o por lo menos incitar a que el paciente nos dé una específica descripción de la misma, dado que el hecho del que el paciente me venga con esta queja, por ejemplo, doctor, no veo bien, digamos que ese no veo bien puede significar muchas cosas, ya sea que el paciente presente catarata o presente diplopía, es decir, visión doble, o que el paciente tenga una pérdida parcial de los campos visuales de ambos ojos, presente escotomas, o incluso puede implicar que el paciente presente una tosis, ya sea, por ejemplo, por una miastenia gravis o por un síndrome de Horner. En cuanto a la severidad, esta quiere decir o quiere dar a entender que es la cuantificación de las quejas o de cómo afecta los problemas, es decir, ya sea un dolor o cualquier otra queja que presente el paciente, una debilidad, una pérdida de la visión, en la vida diaria del mismo. Es decir, esto básicamente es ver qué tanto incide la patología en actividades como el trabajo, el manejo del carro, el vestirse, el ir al baño, el desplazarse o, por ejemplo, el hacer deporte. Esto es importante porque nos va a permitir, uno,
planificar la conducta a seguir con el paciente en cuanto a tratamiento, no solo de medicamentos o en su guía de administración, sino también en otras medidas o recomendaciones, como por ejemplo terapias de rehabilitación. En cuanto al curso de los síntomas, y creo que es el más importante, quiere decir el inicio y la progresión del mismo. Es decir, cómo inició el síntoma, cómo inició el dolor y cómo este progresó. Inicialmente, el paciente debe contestar las preguntas de cómo se produjo este síntoma en términos básicamente de tiempo para definir su aparición, ya sea en segundos, en minutos, en horas, en días, en meses, e incluso también en años. También debe contestar la pregunta de la intensidad al inicio y la intensidad actual y definir si este dolor o esta queja es continua o es intermitente. Esto porque es importante, porque si el paciente tiene una patología de inicio agudo, seguramente recordará el momento exacto y el lugar cuando se le aparecieron los síntomas. Mientras que si la patología tiene un inicio insidioso, al paciente pues le va a ser muy difuso o imposible recordar o decir con precisión cómo empezaron estos síntomas y cómo ha sido un poco su evolución o progresión, básicamente. También el paciente debe definir si ha mejorado o ha empeorado la gravedad de los síntomas y esto, pues precisamente lo podemos ver en estos ejemplos que aparecen aquí. Por ejemplo, llega un paciente a la consulta de 50 años con pérdida de la visión completa en el ojo derecho. Entonces, si tenemos que este cuadro fue de inicio agudo, de manera repentina, entonces podríamos pensar en una causa un poco más vascular, como por ejemplo, como se grafica en esta figura. Si comenzó dentro de 10 minutos y su comienzo fue insidioso, entonces podemos pensar en migraña. Si su progresión inicial fue de 4 días y desde allí ha venido aumentando en intervalos de semanas, entonces podemos pensar en una causa un poco más inflamatoria o infección. Y si ha progresado en los últimos 3 meses, entonces podemos pensar en un grupo de patologías un poco más tardías, como por ejemplo las neoplasias o las causas degenerativas. Lo mismo sucede con un paciente de 65 años que me viene a la consulta con una debilidad facio-brachiocrural a nivel del hemicuerpo derecho, perdón, izquierdo. Entonces, como tal, si el paciente viene refiriendo que fue de inicio agudo, entonces también podemos pensar en una causa un poco más vascular. Mientras que ya hay pacientes que con patologías más insidiosas podemos pensar en otros grupos de patología, una patología degenerativa, por ejemplo. Sin embargo, hay que hacer una anotación aquí, y es que no todas las patologías vasculares van a ser de inicio agudo. Podemos tener patologías vasculares con inicio más insidioso. Por ejemplo, un hematoma subdural. El paciente hace 2 semanas tuvo una caída, un golpe en la cabeza, y después de 2 semanas es que viene a presentar síntomas focales de debilidad y también alteración en el comportamiento. Vale, entonces hay que tener mucho en cuenta el curso, cómo inició y los antecedentes, y si es continuo o si es intermitente. También tenemos que tener en cuenta las circunstancias y de qué estaba haciendo el paciente o qué acababa del paciente de hacer cuando se le presentó el dolor o cuando presentó el síntoma. Esto es porque, por ejemplo, podemos tener un paciente con lumbalgia que apareció cuando cargó un objeto pesado, ya podemos pensar en una discopatía. Y también un cambio o cese de la medicación, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen cefaleas frecuentes y toman medicamentos analgésicos, incluso opioides, cuando ya dejan esos opioides, como por ejemplo el tramadol, entonces hacen lo que es una cefalea de rebote. También los factores, posiciones, posturas o actividades que agravan o mejoran ese dolor y la queja del paciente, así como también qué tomó el paciente para mejorar ese dolor en cuanto a medicamentos. Y
también importante los síntomas acompañantes. Si esos síntomas anteceden o preceden a una queja principal, ya sea un síncope, hipotimia, entumecimiento, hormigueo, síntomas visuales o relajación de los esfínteres. Por ejemplo, los síntomas visuales, las náuseas y los vómitos pueden preceder a una migraña. Cuando nosotros tenemos un dolor, todo esto de las 7 dimensiones que les acabo de decir, ya usted se puede resumir en lo que es el alticia del dolor, ¿vale? Que es básicamente lo mismo y esto se les hace más fácil con el alticia que con las 7 dimensiones para recordar, pero son dos maneras diferentes, pero diferentes de enfocar la patología, pero que pueden llegar a una misma impresión diagnóstica. Lo otro, como les mencionaba, son los antecedentes. Hay que buscar el historial médico y los tóxicos previos para entender la patología del paciente, porque esa patología actual puede estar asociada a unas condiciones previas, ¿vale? Como por ejemplo aquí la aterosclerosis, que me puede predisponer al paciente a un stroke, o una enfermedad valvular, que también me puede predisponer a un stroke, o también una fibrilación auricular de base, strokes recurrentes, el hipotiroidismo, la diabetes, y no solo la diabetes, sino incluso las drogas. Es importante los medicamentos prescritos y de venta libre para ver si esos efectos adversos o una intoxicación por ese medicamento me está causando la patología. Como les decía, en cuanto a los medicamentos, el paciente que está tomando metformina a largo plazo puede hacer una deficiencia de B12 y esa deficiencia de B12 me puede ocasionar una alteración o una mielopatía de los cordones dorsales. El paciente presenta debilidad, parestesia. Las drogas también es importante. El historial familiar, ciertos problemas neurológicos tienen una base genética. Sin embargo, el que yo no vea una base genética o que yo no vea que en su familia hay síntomas similares no quiere decir que el paciente no tenga un problema genético. Puede haber tenido una mutación espontánea o hay enfermedades genéticas con baja penetrancia, ¿vale? Y también un historial social. ¿A qué me refiero con historial social? Por ejemplo, saber la situación social, estado civil, los hijos, si el paciente vive con alguien, dado que estos pueden determinar la conducta que se tome con el paciente, si se deja hospitalizado, si se manda para la casa, si se le mandan terapias, eh, o, por ejemplo, la vía de medicación de algunos medicamentos. ¿Vale? Todo eso hay que evidenciar. En cuanto a todo esto que hemos hablado, entonces podemos sacar varias conclusiones, pero las más importantes, siempre que nosotros tengamos un paciente neurológico, en la medida de lo posible, hagamos el ejercicio de un diagnóstico topográfico, un diagnóstico sintomático, un diagnóstico etiológico, así como también sacar patologías que son diferenciales, ayudándonos de la anamnesis. Esto nos sirve para, digamos, orientarnos en qué exámenes diagnósticos podemos apoyarnos, mandarlos y también conocer la voluntad del paciente, dado que pues hay algunos pacientes que no les van a aceptar que ustedes les realicen ciertos procedimientos o que les hagan ciertos exámenes físicos, entonces también hay que sobrellevarlos. ¿Vale? Importante también las pruebas funcionales y las pruebas histológicas o bioquímicas. Entonces, por ejemplo, les traigo unos casos, bueno, además de los que ya les había comentado, unos mini casos. Un paciente que me llega con una hemiplegia facio-braquiocrural derecha con afasia de Broca, yo lo primero que tengo que hacer es pensar en mis 3 diagnósticos. Diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico. Un diagnóstico sindromático, en donde tengo yo, perdón, sí, un diagnóstico sindromático, en donde tengo yo los problemas, una debilidad, ¿vale? Una debilidad o un cese y con un cese del movimiento. Diagnóstico sindromático lo puedo encasillar en un síndrome motor puro. En un diagnóstico topográfico tengo que pensar dónde puede estar la lesión, en dónde se me reúnen todas las fibras motoras, tanto de la cara como del brazo
también del miembro inferior en la cápsula interna. Ese es mi diagnóstico topográfico. Y mi diagnóstico etiológico, bueno, aquí les puse vascular, pero eso puede ser cualquier otro proceso, ¿vale? Pero digamos que este paciente tiene un inicio rápido de los síntomas. Lo más probable es que sea un diagnóstico vascular. Vamos a hacerle todos los exámenes correspondientes, vamos a mandarle un TAC para descartar lo que todos pensamos, o lo que seguro están pensando ustedes, un ACV isquémico. Otro ejemplo, paciente con hemiplegia del miembro inferior derecho, pérdida del tacto epicrítico ipsilateral, es decir, lo que es la vibración, con una termoalgesia contralateral, es decir, una termoalgesia izquierda por debajo del ombligo. Ahí estoy teniendo tanto síntomas sensitivos como síntomas motores, y miren que el paciente ya me los está describiendo en un solo lugar. Bueno, en un solo lugar no, a partir de qué lugar específico comienzan esos síntomas. Entonces, yo puedo hacer también un diagnóstico sindromático según todos estos hallazgos, un síndrome de Brown-Séquard o una hemisección medular. Como estamos viendo, entonces tenemos alteración del cordón córtico espinal de ese mismo lado, y una termoalgesia contralateral por debajo del ombligo. Recuerden que la sensibilidad cruza hacia el otro lado de la médula 2 niveles por encima de donde entró, ¿vale? Entonces, seguramente este paciente en su diagnóstico topográfico tendría una lesión medular, por ejemplo, a nivel torácico T8. El ombligo es T10. Si está presentando alteración a partir del ombligo, entonces eso me dice a mí que a partir de T10 es donde las fibras no alcanzaron a cruzar y pues evidentemente hay un bloqueo o hay una lesión. Y por último, un diagnóstico etiológico, que si es una patología de inicio insidioso, de meses o de años, puede ser una neoplasia, puede ser también una patología inflamatoria o de inicio rápido, un trauma. ¿Listo? Ahora, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, pueden hacerlas sin ningún problema o pueden prender el micrófono también. O la pueden escribir en el chat también, si tienen. Bueno, asumiré que no hay preguntas, que todo quedó claro. Chicos, la idea también de esta sesión, de este taller, que somos poquitas personas. O sea, aquí nadie es neurólogo, aquí nadie es médico, bueno, médico general todavía. Así que imagínense que ustedes están en una ronda médica con sus compañeros y que se pueden equivocar y pueden preguntar lo que quieran. O sea, aquí nadie les va a evaluar. Listo. La verdad, yo sí tenía una pregunta. Dale, Con adelante. ejemplo, digamos, de la hemiplegia faciobranquiocrural, digamos, como que todos sospechamos de una ACV, ¿cierto? Pero, Exactamente. ¿en qué parte de la historia clínica yo redacto posible ACV? Porque en los tres, en el sindromático, topográfico y etiológico, no lo mencionamos. Sí, o sea, eso lo podemos redactar, o sea, tenemos nuestra impresión diagnóstica. Entonces, podemos redactar luego desde que empiece la impresión diagnóstica, o sea, hacemos nuestro análisis, por lo cual sospechamos de eh, diagnósticos, o sea, puedes poner primero un diagnóstico topográfico y un diagnóstico etiológico. Sin embargo, cuando vayas a escribir diagnóstico sindromático, una forma, porque hay varias, la que yo te voy a decir no es como que la panacea, pero hay varias. Cuando vayas a escribir diagnóstico sindromático, entonces puedes escribir síndrome motor puro en estudio secundario a 1.1, ACV isquémico
de tal, de ACM, perdón, a nivel capsular, a nivel de la cápsula interna izquierda, una forma. Y María Andrea, ¿qué te va a decir otra? Sí, hola. También, o sea, hay varias formas de escribir. Está como, lo obtiene de ahí como uno por uno. También está otra manera de que en vez de poner algo vascular, que es algo muy general, tú pones diagnóstico etiológico, ACV isquémico de arteria cerebral media, por ejemplo, de arteria cerebral media izquierda. O también he visto que lo hacen de seguido, es decir, síndrome motor puro secundario a ACV isquémico de arteria media izquierda que afecta con posible afectación de cápsula interna, por ejemplo. Ya lo hacen como, lo escriben como una sola línea de corrido. O lo puedes escribir también así como lo poner ahí uno encima de otro. La idea es que uno eventualmente, o sea, uno cuando está estudiando siempre toma como ejemplos el cómo lo hace el doctor que me dio clase o el cómo lo hace en el servicio en donde estoy, pero eventualmente uno va adquiriendo como la manera en cómo a uno le parece más sencillo hacer la historia clínica o escribir los diagnósticos o escribir el examen físico. La importancia siempre va a estar en que se tenga que escribir todo lo que se tenga que escribir ya, todo, que los tres diagnósticos estén ahí, que estén bien escritos, que diga en estudios si no estoy segura o si estoy sospechando también, por ejemplo, voy a decir una barbaridad, una CB hemorrágico versus isquémico, entonces yo debo escribir que estoy sospechando esos dos, ya, es como también lo importante. Mientras esté escrito ahí completo, esté escrito bien, pues las formas y se haga entender claramente las formas en cómo se haga es válido. Exactamente. Y también, como dice María Andrea, como, o sea, la forma como ella lo expresa, también en las historias clínicas del hospital también lo expresan así, de corrido en el análisis. Pero evidentemente cuando tú estés en una ronda con un neurólogo y estés en tu rotación de neuro, si la historia clínica no lo dice así, así muy específico, el doctor te va a preguntar evidentemente cuáles son tus tres diagnósticos. Es como para hacer el ejercicio y para que te ubiques más que todo en qué puede tener el paciente más allá de escribirlo así como tal. Dale, Andrés. Daniel Andrés, perdón. Muchachos, buenas noches. Sí, para complementarle lo que ustedes decían, en la experiencia que he tenido en el hospital, sí, de hecho, pues ya cuando hay diferente, porque podemos estar hablando de un punto, otra cosa es cuando nosotros tenemos el TAC, casi siempre el análisis o la historia, por ejemplo, en el servicio de medicina interna, ya se hace cuando tú tienes el TAC del paciente. Inicialmente tú haces una impresión, como sí decía María Andrea, que decía, tú tienes, debido al cuadro clínico al inicio, que tiene un inicio súbito del paciente. No dice, no, que el paciente estaba bien y de repente no movía la mitad del cuerpo. Ya es algo súbito, tú empiezas a pensar, ya tienes un síndrome motor puro en este caso. Ya tienes un compromiso posiblemente isquémico versus hemorrágico. Y cuando tú no tienes el TAC, lo pones así, tú pones síndrome motor puro, posiblemente secundario a ACV isquémico versus hemorrágico. O sea, tú piensas en una causa vascular. Ya luego cuando tienes el TAC, ya tú puedes enfocar al paciente y puedes decir, bueno, no tiene hemorragia, tiene un ACV isquémico, compromiso a nivel de la cápsula interna. Pero inicialmente cuando tú recibes el paciente es eso, pensar, no puedes decir de pronto la etiología, pero sí puedes, estoy entre estas dos. No sé cuál está porque no tengo un TAC, tú lo haces con un TAC, pero estoy entre estas dos patologías y de eso se trata. Apenas uno recibe el paciente en urgencia, aún si no tú no le has mandado ningún paraclínico, ningún examen, y tú ir asumiendo qué puedes encontrar en un TAC. Tú si ves el TAC, tú dices, lo que tiene mi paciente es esto, posiblemente en el TAC yo voy a esperar esto y esto y esto. O sea, es adelantarte a los paraclínicos y es una muy buena dinámica lo que ustedes comentan, porque te ayuda a pensar sin tener una imagen a la mano, porque siempre no vamos a tener imágenes a la mano. Exactamente. Gracias, Daniel, por el aporte. Bueno, chicos, yo creo que... Ah, bueno, Andrea, quedó resuelta tu duda, tu inquietud. Sí, sí, muchísimas gracias. Dale. Hola, ¿qué más? Yo tengo una pregunta. Eso de topográfico y sindromático, o sea, eso es como un esquema, ¿no? Porque de pronto, en el caso de que no sea
una patología en la que yo puedo ubicar una lesión en particular, sino que es algo como más general. Por ejemplo, una meningitis. ¿Cómo yo haría un diagnóstico topográfico? O de pronto algo como, sí, sí me explico, ¿no? O un síndrome de Guillain-Barré. Bueno, o sea, en cuanto a la meningitis, eh, en general, digamos que uno lo que dice es como, o sea, no encuentro una manera de catalogarlo en una parte específica del cerebro, eh, pero entonces, bueno, no sé si Daniel, que también me puede ayudar en eso, me corrige, pero uno lo podría dejar como eh, a nivel cerebral, ¿vale? A menos que de pronto tengas un absceso y por una meningitis y ese absceso te esté causando una focalización específica que tú la puedas como que, mira, esto está afectando brazos, está afectando piernas, la focalización. Focalización me refiero de pronto a una debilidad. Entonces, eh, puede haber un absceso que me está comprometiendo esta parte de la cápsula interna, por ejemplo. Sí, de hecho, este modelo, o sea, no todas las patologías, y es algo que tenemos que tener también presente, que no todo es de libro, o sea, no todo es así como siguiendo un esquema. Hay patologías, como bien mencionaba Raúl, que no encajan en esto. O sea, tú no puedes decir un paciente que viene con signos de meningios y esto, tú no lo puedes encajar porque no tienes un síndrome así, para tú decir no puede estar ubicado en tal cosa porque es una afectación general del sistema nervioso. Entonces, no todas las patologías se encargan en esto. En neuroinfección, uno casi siempre se sospecha, y algo que siempre hay que pensarlo, y se pone sospecha de neuroinfección o neuroinfección en estudio y esto, y se inicia. O sea, no se sigue como este patrón siempre. Es lo que se hace. O sea, si es un buen esquema decir síndrome sindromático, topográfico, teológico, pero no todas las patologías, un Guillain-Barré. O sea, tú puedes tener un síndrome de debilidad y tal, pero no puedes encajarlo en este sentido. Las enfermedades vasculares, las que sí se rigen, un Wallenberg, un Weber, algo así, que sí tú lo puedes encajar, pero hay patologías que no puedes encajar en este esquema, ¿ya? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Exactamente. Por ejemplo, lo que es la migraña se nos hace difícil, aunque la migraña tenga algunos aspectos de focalización, también se hace difícil porque es un proceso generalizado en todo el encéfalo. O, por ejemplo, eh, enfermedades que son ya degenerativas, por ejemplo, un ELA, ¿vale? O un inmune, y Guillain-Barré, como lo mencionaba Daniel, ya son más difíciles. Entonces, podemos llenar solamente un diagnóstico sindromático y etiológico, pero no de pronto el topográfico. Entonces, eso también hay que tener en cuenta que esto no es para todas las patologías. Exacto. Como un modelo ya, pero si la patología es vascular, le calza bien y seguramente Noemí o Elkin, si se rotan por ellos, les van a preguntar en su rotación, para que lo tengan en cuenta. Es Ah, bueno, bueno listo, también que hagan perfecto. ejercicio. Perfecto, perfecto, gracias. Eder, de pronto para complementar un poquito ahí, no sé si me confirma si me están escuchando. eh, Sí se escucha, Vane. ok, bueno, Sí, sí, sí. podemos tener patologías en las que de pronto no vamos a tener uno solo, sino que puede que predomine uno de los diagnósticos por encima del otro y puede que sea ese el que vayas a utilizar para colocar en la historia, como bien lo has dicho Daniel, como bien lo has dicho Eder. Entonces tenemos como que discernir entre esa patología como que viene y dónde encaja más de esos tres diagnósticos que tenemos allí, ya sea sindromático, topográfico, etiológico, y que si el planteamiento o la impresión que tú tienes hasta el momento te permite dar uno, dos o incluso los tres de ellos, pues perfecto. Pero igual no es una camisa de fuerza que todo el tiempo haya que darlo de esa manera. Por ejemplo, un Tavet dorsal que tú puedes decir, lo reconoces, sabes que es afectación de cordones posteriores y que podrías plantearlo desde un principio, pues no va a ser igual que las demás. Pero ya eso, pues allí usualmente lo que nos correspondería a nosotros como médicos generales sería más que todo como
de como atinarle al que más está predominando y al que más de pronto podemos identificar con la impresión que estamos dando, porque ya después todos los demás se pueden ir dando con la ayuda o el apoyo de los neurólogos y de las imágenes, pero nosotros como tal, como médicos generales, la competencia es esa, listo, si podemos ver que damos los 3 diagnósticos con la impresión que tenemos, pero si no, pues al menos apuntarle a tratar de dar uno de los 3 que podamos llegar a partir de esa historia. Así es, totalmente correcto. Raúl, solucionada tu duda, tu inquietud. Bueno, asumiré que sí. Vamos a ver, sí, listo.